Damos inicio a La Mesa, el espacio donde las historias cobran vida. Sean todos bienvenidos a su programa A la Mesa. Hoy la mesa está servida para recibir a un invitado especial. Él es publicista, fotógrafo, pintor, ganador del premio Carlos Endara 2017 y nos acompaña en esta ocasión Héctor Rivera. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido a la mesa. Excelente, Gabo. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por tu programa, de verdad. Súper agradecido contigo por traerme acá. Muchas gracias, Héctor. Sí, estamos estrenando casa. Aquí estamos en los estudios de Visual Space ubicados en Vía España y creo que es un momento especial y un lugar acorde para recibir a la personalidad que tenemos hoy, que es un gran talentoso panameño, que nos vas a hablar mucho de tu trayectoria. Pero hablando de trayectoria, vamos a lo esencial. ¿Quién es Héctor y cómo era Héctor de pequeño? Bueno, yo creo que siempre he sido una persona bastante curiosa, una persona que hacía demasiadas preguntas. Desde chico lo cuestionaba todo, preguntaba todo y siempre con esa necesidad de entender cosas, saber cosas. Y yo creo que eso también me ha ayudado con el resto, o sea, se ha mantenido el resto de la vida porque me ha ayudado como a aprender técnicas diferentes, caminos diferentes en el arte y todo lo demás. Tú desde pequeño entonces tenías ese interés por las artes y además de que era un chico inquieto y todo lo demás, aventurero. Era bastante hiperactivo, creo que la palabra es hiperactivo. Pero bueno, fuiste drenando eso, ¿no? Sí. Por la parte del camino del arte. Creo que se canaliza por medio de eso, pero sí, creo que desde muy pequeño siempre tuve como esas ganas de aprender a dibujar, primero con lápiz. Claro. Y bueno, poco a poco se fue dando. Y poco a poco termino también buscando como que la parte de la escuela, la parte técnica. Ok, porque primero fue empírico, ¿no? Desde tu casa. Sí, correcto. Ibas con estas destrezas y luego ya fuiste entonces a una escuela, ¿no? Exacto, así fue. Ok, ¿tienes algún recuerdo de la infancia que te haya marcado que dijiste, bueno, el arte es para mí? Yo siento que mucho ver documentales, había como que en la casa ponían muchos documentales y recuerdo cuando pusieron, había un documental de la Capilla Sixtina y era como ver todas estas figuras. Ajá. Pues había sido restaurada, creo que fue restaurada en los 90s y era como ver todas esas figuras, todos esos colores. Eso, en ese momento yo dije como que, ¿sabes? Creo que quiero dedicarme a hacer cosas así. Qué bueno. Arte. Qué bueno. Pero desde pequeño, ¿tú tenías ese sueño dentro del mundo del arte o soñabas con otras cosas y luego a través de la vida fue cambiando esta percepción y tus sueños? Bueno, fíjate que inicialmente de pequeño quería ser maestro. Ok. Quería ser maestro y estaba totalmente convencido de que iba a ser maestro y luego me fui como interesando más en el arte. Ok. Y sabes que siempre te cuestionas, como que, ok, yo quiero pintar, pues, pero en mi mente era como que puedo pintar, puedo hacer retratos, puedo hacer este tipo de cosas. Y me fui convenciendo a mí mismo. Y ahí es donde voy cambiando y termino direccionándome más con cosas relacionadas al arte. Al ir cambiando, como nos estás mencionando, ¿consideras que el entorno en el que tú estabas influyó para ir teniendo esa nueva mentalidad? Sí, realmente sí, porque creo que como te digo, siempre estuve relacionado como con temas de arte. Una de las amigas de mi mamá es pintora, entonces también hubo mucha influencia en eso. Claro. Y entonces mamá y papá siempre me dieron como que la carta blanca, como quiero hacer esto, quiero ser maestro, perfecto, vas a ser maestro. Y luego digo, no, ya no, yo quiero pintar. Y es como que, hágale, pinte, pues. Eso es bueno que ellos te hayan permitido seguir este interés tuyo, esta pasión, este sueño, porque quizás muchos se sentirán identificados, que a veces tienen una habilidad, un gran talento y una pasión, pero la familia quizás no apoya eso porque quizás no lo ven como algo que vaya a ser de mucho beneficio, que sea de mucho esfuerzo, exactamente. Tuviste esa suerte, ¿no? Que te apoyaron. Correcto. Tuve la gran suerte de que siempre me han apoyado en todo. Ellos siempre me han dado el respaldo para hacerlo. Y no solamente eso, sino como que no cortar ese sueño. Claro. Y decir o sembrarte dudas. ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Yo conozco casos de personas que le dijeron, ok, vas a dedicarte al arte, quieres estudiarte, perfecto, pero primero tienes que sacar el título de abogado, tienes que sacar el título de médico. Por supuesto. Sí, es una limitación. Y quizás, como lo acabas de mencionar, es una limitación para aquellas personas que quieren incursionar en el bello arte de la pintura, del dibujo y este tipo de disciplinas,
¿Tú consideras que también de que aquí en Panamá es un tanto difícil emprender dentro de este ámbito? Yo siento que la naturaleza de las personas que son artistas aquí en este país, claro, somos un país pequeño, esa naturaleza creativa nos ha llevado como a aplicar el arte en el día a día. Sabes que sí. Es cierto. Hay mucha gente que yo he trabajado con de repente músicos que sí hicieron música, pero también aplicaron ese talento para la publicidad. Y bueno, lo hacían rentable a través de hacer jingles, por ejemplo. Entonces siento que el artista ha sabido cómo amoldarse a la sociedad. Sí. Claro, y creo que Panamá, o quizás por la cultura latina, que somos muy alegres, muy coloridos, que nos gusta la música, estar de un lado para otro, estar siempre como activos, quizás también por el calor tropical que tenemos acá, siempre tratamos de impregnar ese toque de creatividad a cada cosa que hacemos, dependiendo de cualquier ámbito en el que estés desempeñando, no importa cuál sea, y creo que eso es como parte de, como lo acabas de mencionar, el día a día del panameño, y me identifico con lo que dices porque yo a los 10 años más o menos me gradué en primera escuela de Bellas Artes, en ese entonces era el INAC, ahora es Mi Cultura, y me di cuenta que tenía habilidades y creo que el apoyo familiar es fundamental para poder alcanzar tus metas, tus sueños y desempeñarte. Y uno cuando va a estas escuelas de arte, que quizás no son tan populares aquí en Panamá, que con el tiempo se ha ido popularizando, nos damos cuenta que hay mucho talento. ¿Crees que aquí hay mucho talento en Panamá por descubrir? Sí, siento que en muchos ámbitos Panamá, como te digo, es interesante que Panamá sea un país tan pequeño. Cierto. Somos pequeños realmente, sí. Pero Panamá ha dado muchísimo talento, claro, tanto en las artes, en el deporte, y se sigue dando actualmente. Hay muchísimo talento. Yo siento que hay muchísimo por explotar. También, obviamente, incentivar y apoyar eso, pero de que hay bastante talento, sí, realmente lo hay. Hablando de todas estas enseñanzas e inspiraciones, ¿qué tanto te ha marcado tu familia en lo que eres hoy? Bueno, fíjate que cuando yo realmente empiezo a dibujar porque a mí me encantaban los carros, siempre me gustaron los autos. Okay. Entonces, a mí me gustaba como dibujar buses, por ejemplo, Ferrari, todas estas líneas de diseño, ver el diseño en sí. Me encantaba, pero no podía, no me salía. Entonces yo le decía a papá, dibújame este carro. Y iba con la libreta, dibújame este carro. Y obviamente, a cada rato iba con papá lo dibujaba. Y de hecho, mi trazo es interesante, que la forma en que yo hago el trazado es muy similar a como él pinta. Ah, mira. Y claro, obviamente, se parecía como que, bueno, ya tienes que aprender a hacerlo, pues. Tienes que aprender a hacerlo. Y igual, también mi mamá es una persona que siempre le gustó como todos estos temas didácticos. Sí. Y desde pequeño ella se encargó de hacer que nuestra vida estuviese rodeada como de pintura, de colores, mucho con temas de formas y esto. Propició el entorno. Totalmente. Para que pudiesen potenciar todos ustedes ese talento. Totalmente. Y entonces siento que también la presencia de Mitzila Campos, que ella también es diseñadora, es pintora, y siempre me mandaba como cosas. O sea, tenía materiales muy buenos de nivel profesional, estando yo bien pequeño, y libros también, libros que te enseñaron como la parte técnica de la pintura. Eso fue buenísimo para que eventualmente las cosas fuesen como más por ese camino. ¿Consideras que el aprender la técnica es tan importante como el mismo talento? Eso es súper interesante, es una pregunta muy interesante, porque creo que inicialmente, cuando tú vas a hacer un rostro, y yo imagino que pasa también con música, cuando tú quieres tocar una pieza y te vuelves como técnicamente muy perfecto, por ejemplo, pasa con violinistas, con pianistas, se vuelven técnicamente muy perfectos, siento que eso genera como una rigidez que evita que la parte artística y la parte más emocional salga. Entonces, siento que los artistas muchas veces vamos como por esa parte de quiero ser técnicamente muy bueno porque me critico mucho a mí mismo y porque tengo como un norte fijo, me critico tanto que me empujo a ser técnicamente muy bueno porque la parte técnica me sustenta. Y luego llegas a ese punto y te dices, no, acá hace falta un poquito de corazón, un poquito de alma, un poquito de esencia. Mira que has mencionado varios puntos claves que no quiero que ninguno se me olvide, porque de ahí surgieron nuevas preguntas. Mencionaste sobre el alma, sobre la importancia de la técnica también. Te lo digo a título personal,
que cuando estaba más pequeño, yo dibujaba, me gustan las cosas, pero no tenía ese conocimiento de técnica. Cuando ya empecé a incursionar a la Escuela de Bellas Artes, que lleva aprendiendo técnicas, era como tener como una autopista, como que todo va más rápido, se va desarrollando fácil. Me hacían videos y yo me asombraba de cómo el movimiento de mi mano, cómo se iba dando y la destreza que tenía, que uno a veces no lo percibe. Eso creo que también es importante el tema de la técnica, pero sí metiéndole el corazón, que es algo fundamental, que como el sello de cada uno. Es correcto, siento que es complementario, siento que la técnica es lo que te va a fortalecer que todo fluya de la forma en que tú quieres. Es adiestrar la mano. Y es interesante porque yo hago yo me frustraba mucho de pequeño también. Me pasó exactamente igual, porque yo quería dibujar rostro y decía que quiero dibujar a esta persona. Y obviamente tú ves videos de artistas haciéndolo y se ve súper fácil, súper rápido. Sacan las proporciones muy rápido. Y decía, quiero hacerlo. Y obviamente tenías como que a un artista de nivel profesional y tú dices, quiero copiarlo. Claro. Pero no entendiendo que esa persona tiene años estudiando, años haciendo eso. Y yo siempre he dicho, lo veo como con un parangón bien particular, que es como sentarte al frente del órgano y tocar tócate y fuga de Bach. Y decir que te salga la primera y te vas a frustrar porque no va a salir a la primera. Claro. Pero eventualmente esa parte, la parte técnica te ayuda mucho a reforzarlo y a que sea más fácil. Por supuesto. Y adicional a toda esta parte que hablaste, también mencionaste la autocrítica. ¿Qué tan positivo o negativo es la autocrítica dentro del tema del arte? Es que yo siento que todo artista es autocrítico. Todos somos autocríticos. Porque siempre buscamos como esa perfección y quizás la perfección no es lo que haga más potencial tu trabajo. Exacto. Siento que es eso. Siento que bueno, va de la mano de muchas otras aristas emocionales y mentales, pero es cierto que siento que el mayor crítico de uno mismo puede ser uno. Y pasa que al final es bueno no generar como esa visión de túnel, que sí es muy fácil que suceda una visión de túnel. Cuando te eches para atrás, tú dices, oye, pero se ve muy bien. Y tener como que también un entorno que te dé referentes. A mí me ha pasado que yo digo como, no, voy a cambiar esto, y todo el mundo, bueno, pero está perfecto, está bien. Y creciste ya en este medio tan artístico. ¿Qué le diría Héctor Rivera a ese niño de la infancia lleno de temores, de miedos por cumplir esos sueños? Wow. Yo siento que a veces uno se plantea eso, ¿no? A veces uno se plantea como que si pudiese ir en el tiempo hacia atrás y decirle como ¿qué le plantearía? Bueno, le plantearía que los sueños sí se hacen, sí llegan a concretarse, que simplemente, o sea, si sientes algo en tu corazón, si sientes como siga por ahí. Hazlo. Si está plantado en tu corazón es por algo, porque realmente puedes hacerlo. Si no, probablemente no estaría ahí, probablemente estaría tu impulso sería ser piloto o manejar un barco, pero si lo que quieres es pintar, está en tu corazón porque lo puedes hacer, tienes la capacidad de hacerlo. Qué bueno. Hablando también del tema, aquí en A la Mesa, nosotros no solamente vemos la trayectoria de nuestros invitados, sino también hablamos de gastronomía. ¿Te gusta mucho la gastronomía? ¿Eres de los que cocina o de los que pides a domicilio o vas a un restaurante? Yo no me veo muy bien con la cocina. Yo creo que ese talento sí no se... Tienes otras habilidades artísticas, ¿no? Es de la cocina. No es una ok, es un pendiente. Pero vengo de una familia que sí. ¿Sí? Todo el mundo cocina muy bien. Yo resuelvo con lo que hay. Pero sí, es una parte muy importante de mi familia, de hecho. Bueno, vamos, ahora que hablamos de comida, hoy tenemos una receta aquí para nuestro invitado. Y en esta ocasión es una elaboración que la adoptó mucho Panamá porque viene de una influencia asiática, la influencia china a nuestro país, que es el reconocido mafá. Algo que se degusta mucho en el interior del país, Héctor, y que creo que tienes que haber probado en alguno de tus paseos por allá por el interior, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a hablar más ahora en una cápsula de Manos a la Receta, cómo surge esta elaboración gastronómica aquí en nuestro país. Vamos a una cápsula para comerciales y regresamos con más de esta misma conversación. ¿Te parece? Perfecto. Vamos, no se vayan, ya volvemos aquí con más de A la Mesa. La receta del día. Hoy en Manos a la Receta realizaremos mahuá. Quizás no conoces esta palabra o no la relacionas, pero estoy completamente seguro que si te menciono la palabra mafá, enseguida vas a saber de qué te estoy hablando. Así que hoy vamos a enseñarles a elaborar unos deliciosos mafá caseros.
este magnífico snack que hemos adoptado los panameños de la cultura china. Veamos los ingredientes de la receta de hoy. Iniciamos el proceso de elaboración organizando los ingredientes. 120 gramos de harina común, todo uso, o puedes reemplazar 60 gramos con harina de fuerza. Usamos también agua, 15 gramos de azúcar, media cucharada de aceite vegetal o manteca de cerdo, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de levadura en polvo, esto es opcional, y aceite girasol para freír. Utilizamos este aceite porque tiene un sabor neutro. Ahora el siguiente paso es integrar los ingredientes secos. Comenzamos por la harina. Vamos a ir colocando la harina en este recipiente que es un poco mediano. Recomiendo que sean de estos de acero inoxidable porque es mucho más fácil para manipular las masas. Si estás utilizando un recipiente que es de plástico, tiende a pegarse un poco más en las paredes. Y este nos ayuda al momento que estamos amasando aquí adentro de que se integren mejor los ingredientes. Vamos a ir colocando ahora el segundo ingrediente, que es el azúcar. Añadimos el azúcar. Vamos a ayudarnos con una cucharita para integrar mejor. Hemos integrado harina y azúcar. Vamos a mezclarlos bien. Ahora vamos a añadir la levadura. Estamos utilizando un poquito de levadura en polvo para darle consistencia a esta masa. ¿Por qué estamos integrando la levadura cuando hemos colocado el azúcar? Pues porque si añadimos la sal al inicio, va a matar toda la acción que está haciendo las partículas, las bacterias de la levadura. Estamos utilizando una levadura seca. También puedes añadir un poquito de polvo de hornear. Esta parte es opcional. Como es una masa que vamos a freír, no es necesario tener como esa consistencia más de pan, porque lo que buscamos es la crocancia a través de la masa. Ahora vamos a añadir sal. Ok, ya hemos añadido sal y de una vez vamos a verter ya los ingredientes húmedos, que sería el aceite. Puedes utilizar un aceite con sabores neutros, ya sea un aceite de girasol o un aceite de oliva extra suave para que el sabor no sea tan invasivo. Vamos a ir integrando aquí todo y ahora vamos a añadir el agua. Esta masa es muy similar a la masa de hacer hojaldras porque lleva más o menos la misma consistencia. Aquí vamos integrando el agua. Nos ayudamos con un tenedor o con una varilla de batir. Me gusta más utilizar el tenedor porque me facilita un poco el momento de integrar mejor estos ingredientes. Mira, ya aquí vamos humedeciendo la mezcla de la harina con el toque de levadura y de sal. Mezclamos muy bien y como ustedes están viendo no se está pegando mucho a las paredes de este recipiente por lo que les mencioné anteriormente. Ok, ahora ya hemos integrado lo esencial y ha llegado el momento de utilizar nuestras manos. Vamos a mezclar con nuestras manos esta masa aquí y vamos a ir unificando todos los residuos o sedimentos que están en el fondo de este recipiente. Vamos a mezclar muy bien e integrar para hacer una masa que esté completamente lisa. Esto es fundamental para hacer este tipo de elaboraciones. También si vas a hacer pan, es importante desarrollar el gluten amasando. En este caso, más o menos como unos 5 minutos vamos a estar amasando para tener lo que buscamos, un resultado bastante sedoso. Aquí ya tenemos la base fundamental, pero está un poco grumosa, así que vamos a seguir amasando para que se vaya integrando bien la harina con la parte húmeda del aceite y del agua que integramos. Vamos dando con mucho cariño
Y esto nos sirve como para manejar el estrés también. Trabajar con masa es muy divertido porque nos ayuda a manipular la mano y para darle también muchas destrezas a los dedos al momento de estar realizando el amasado. Cuando amasamos les doy un consejo. Es importante cuando ya la vamos a colocar ahora en la tabla, de que amasemos con esta parte el puño de la mano para así ir desarrollando mejor la masa de manera frontal. Luego vamos dándole la vuelta y así vamos creando una masa más uniforme. Ok. Ahora vamos a hacer una pausa para pasarla a nuestra tabla o nuestro mesón de trabajo para ayudarnos con un poquito de harina e ir amasando hasta tener una bola bastante lisa. Tenemos nuestra masa en nuestra tabla o nuestro mesón. Vamos a esparcir un poquito de harina. Es importante que cuando lo hagamos como en forma de lluvia o hacia un costado. De esta manera no vamos a tener grandes grumos de harina al momento de amasar. Tomamos, como les mencioné, con el puño. Y es importante que aquí lo hagamos con nuestras manos bien limpias. Cuando trabajamos con masa es relevante que toquemos la misma masa en sí para ir viendo cuáles son sus propiedades y de ahí nos vamos dando cuenta cuando ya estamos llegando al punto donde ya hemos desarrollado bien el gluten o el amasado ya nos permite tener un producto ya completamente liso, que es lo que buscamos. Le vamos dando con esta parte, estiramos, recogemos, vamos dando la vuelta y así por aproximadamente 5 minutos. Cuando ven que se van secando, vuelven y colocan en el mesón un poquito más de harina en la parte de arriba. Y a ustedes la misma masa les va diciendo si requiere o no harina. Por eso es importante que cuando utilicemos diferentes tipos de harinas, en este caso estamos utilizando harina todo uso, nos demos cuenta que hay unas harinas que absorben mucho más líquido que otras. Y ya tenemos una masa súper bonita y completamente lisa, ¿ven? Pueden apreciar. Vamos a hacer como especie de un cilindro. Y la vamos a dejar reposar unos 3 o 4 minutos. Y retomaremos el proceso de elaboración cortando en partes iguales esta masa. Bueno, ahora que ha pasado el tiempo de reposo, vamos a proceder a quitar nuestro trapo de cocina que estaba sobre la masa, la estaba cubriendo. Si en caso tal que ustedes no tengan un trapo de cocina, pueden utilizar un papel film de cocina para cubrir la masa mientras está en reposo. O también pueden añadir un poco de aceite de oliva en la parte superior o un aceite vegetal que no tenga mucho sabor para que la masa se permanezca húmeda en la parte superior y no se vaya a crear una costra. Esto puede traer como irregularidades al momento de realizar cualquier elaboración, ya sea pan o este tipo de preparaciones. Tenemos un cilindro ya aquí en nuestro mesón. Vamos a ampliar un poquito más para cortar con este utensilio de cocina, que es un cortador de masa. Tiene esta parte de aquí que utilizaremos para cortar partes iguales de este pequeño cilindro de la masa de hoy. Cortamos el primero, lo ponemos junto a nuestra base, volvemos y cortamos más o menos del mismo tamaño. Utilizamos el mismo, volvemos y cortamos y así sucesivamente hasta que utilicemos toda la masa. Ahora bien, vamos a hacer una especie de bolitas o así mismo lo podemos utilizar también y las colocamos a un lado. Iniciamos con el primero. Vamos a hacer una especie de como un hilo alargado utilizando nuestras dos manos. Pueden utilizar los dedos para ir ampliando a medida que van amasando e ir extendiendo toda la masa. Vamos con ayuda. Esta masa es bastante elástica, así que es más fácil de manipular. Vamos aquí ayudándonos. Es súper divertido. Los pequeños de la casa los pueden ayudar a hacer este paso, que es súper chévere, en donde vamos a hacer la parte del trenzado de los muffins. Ven que se va extendiendo poco a poco.
Cuando ven que ella va muy larga y todavía se le está terminando el mesón, ustedes pueden cortar un poco y van continuando extendiendo lo que es la masa en el resto del mesón. Por eso lo acabo de cortar y vamos a seguir extendiendo. No debe quedar ni muy gruesa ni muy delgada porque tiende a quebrarse al momento de hacer el enrollado. Ahora llegando a un momento clave en donde tenemos que tener mucho cuidado. Aquí debemos tener mucho cuidado. Agarramos con esta mano el extremo y con el otro extremo vamos a ir haciendo así. Vamos a ir enrollando, enrollando, enrollando para que vaya teniendo esta misma secuencia la masa. Y con la otra hacemos el movimiento el inverso. Levantamos y ya automáticamente se hace nuestro enrollado. Agarramos este extremo y hacemos así para terminar de enrollar nuestra masa. Y aquí ya tenemos un mafá elaborado. Vamos a ir repitiendo el proceso con el resto de la masa y los vamos colocando en una bandeja, presionando la parte inferior para que al momento de freírlos no se vayan a abrir. Y así vamos utilizando la masa y vamos realizando todos los mafás. Quiero aprovechar la ocasión también para mandarle saludo a todos los televidentes de provincias centrales, de la provincia de Los Santos, de Herrera, a todos los que nos están viendo también a través de la pantalla de Hispania Media en Chiriquí y Bocas del Toro, y los que están viendo también la nueva señal de Hispania a través de Pelca, de Rapido y a toda la gente que nos ve en Darién. Les mando un cordial saludo a todos los televidentes de A la Mesa. Hoy le estamos dando no solamente la historia de cómo surgió esta creación gastronómica en nuestro país, de dónde proviene, y nos damos cuenta que Panamá es una fusión de culturas, un crisol de razas. Y este es el vivo ejemplo de que nuestra cultura gastronómica también es parte de la fusión de la cultura con otros países, como la cultura asiática. Y este producto es tan delicioso y lo puedes encontrar en las abarroterías, en los mercados, en las tiendas, en el chinito, y es delicioso. ¿Sabían también que originalmente el mafá también tiene sabor dulce? Es aquí donde ustedes, después de haber frito la masa, la pasan por un caramelo y le pueden colocar semillas de ajonjolí. Le da un toque especial, muy muy delicioso. Ha llegado el momento de sacar nuestros mafá listos. Lo colocamos en un papel absorbente para escurrir el exceso de aceite. Y ven que están completamente doraditos. Y ahora procederemos al emplatado. Héctor Rivera es un reconocido artista cuya vocación por el arte comenzó desde muy temprana edad. La influencia de Marilyn Amores representó un importante referente en el camino de Rivera, brindándole conocimientos, perspectivas y herramientas que fortalecieron su sensibilidad y expresión artística. Y estamos de vuelta con más de A la Mesa, hoy en compañía de Héctor Rivera, quien nos está hablando de toda su trayectoria dentro del ámbito de la pintura, pero ahora vamos a incursionar con el tema de la fotografía. ¿Cómo iniciaste dentro del ámbito de la fotografía, Héctor? Con el tema de fotografía, bueno, yo creo que agarro la primera cámara profesional por primera vez en mi vida fue a los 14 años, agarrar la cámara de mi tía, se había comprado una reflex, y para ese momento obviamente era... Estás tirando la cédula, diciendo la marca así mismo, ¿eh? Mira, no era digital, era con film. Era el rollo, entonces era como comprar rollos así, escondidos, y ponerle rollo y empezar a tomar fotos por ahí. Pero antes de eso, igual ella tenía como estas cámaras chiquitas. Ajá. Y siempre estoy como relacionado con... Yo jugaba con lo negativo, igual como todos los niños jugamos con los negativos, nos poníamos así como lentes y todo esto. Entonces siempre estuve como rodeado de fotografía y cosas relacionadas con el film, que es como... Tiene como involucra más tu olfato, porque tiene un olor particular, el tacto, todo esto. Y nos trae muy buenos recuerdos ahora que estás mencionando el tema de las películas y todas esas cuestiones de tomar fotografía. Creo que nos remontamos a esa época. Quizás prestamos con más atención de lo que ocurría en el entorno, éramos quizás más detallistas que ahora que utilizamos todo digital, ¿no? Quedamos como muy acelerados. Es cierto, te lo piensas más. Siento que el digital es más permisivo. Así es. Puedes ver en el momento, ves que no me gustó, voy a borrar, voy a hacer otra. Lo recompones, pero acá es muy, muy complicado.
Es más complicado, pero le da como esa capacidad de pensarte mejor las cosas y pensar mejor cuál va a ser el resultado. Y al final no lo ves cuando lo revelas. Mientras tanto estás como en ascuas si sale o no sale. Claro. ¿Y cuándo fue tu primer como trabajo ya más profesional dentro de la fotografía? Dentro de la fotografía, bueno, en mi primer trabajo fui diseñador gráfico, era diseñador gráfico, pero también me encargaba como de tomar fotos a productos. Ah, vale. Es que se da mucho en el tema de diseño gráfico, ¿no? Exacto. Entonces también como te decía, como que uno usa las artes y las acomoda. Sí, 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 sí. Y me tocaba tomar fotos de productos, que igual también es algo que estaba haciendo en donde estoy trabajando ahorita. Ok, ¿tú crees que actualmente, con esta evolución de la fotografía y demás, una buena imagen puede contar una historia? Yo siento que hay muy buenos fotógrafos, muy buenas personas que están dedicando a la fotografía y siento que quizás el enfoque también va mucho más a eso, ya que a contar historias, a que la imagen te hable más. Y siento que las redes sociales han hecho como que esa transformación de hacer el museo más abierto para todo el mundo y que la gente pueda ver. Sí. Y se ve justamente que hay mucho talento, muchas personas talentosas allá afuera que están tomando fotos y subiéndolas. Por supuesto, y hablando de talento, ¿cómo conviven en ti el Héctor pintor, diseñador gráfico y fotógrafo? ¿Cómo es ese equilibrio? Eso es bien particular porque es un acuerdo. Ah, ok. Yo siento que es como fraccionarte porque realmente a nivel de tiempo te toca trabajar, o sea, te toca trabajar, luego tienes que buscar como un rinconcito para ponerte a pintar. Ok. Y al final es como un acuerdo. Y me parece porque yo lo cuento así, porque es como, ok, tienes al diseñador, que es el que va a trabajar, y dice como que, ok, necesitamos comprar una caja de huevos nuevos, un montón de cosas, eso lo paga el Héctor, que es diseñador, que trabaja, le paga al artista. Pero de eso se trata, por eso tener varias profesiones en la actualidad que una compensa a la otra, porque quizás hay bajones en un sector, mientras que el otro está más potenciado por diferentes factores externos o internos, y creo que eso ayuda a tener un balance dentro de todo y a sostener una cosa con la otra, eso está bien. Exacto, es correcto, tienes que como que fraccionar todo lo que haces para darle un lugar a cada cosa. ¿Cuál fue esa primera sesión fotográfica que te marcó y que digo como que, wow, esto lo hice yo, me encantó? Fíjate que me pasó con productos. Cuando yo entendí, porque de repente tú lo puedes ver como que, bueno, son fotos de productos, era ropa, zapatos. Ajá. Y cuando lo haces con un punto de vista, o sea, necesito que esto no solamente venda, pero que sea muy bonito. Claro. Ahí creo que ese es el momento donde tú te das cuenta que todo puede llegar a un punto donde se converge todo y es armonioso. Ahí es donde yo dije como que, ok, se pueden hacer cosas buenas, cosas también que sean comerciales, pero puede cohabitar todo en una sola Claro. imagen. Como fotógrafo, ¿cuál es tu ámbito de mayor especialización? Fíjate que siento que las bodas, sí. Captura de momentos especiales. Sí, creo que son como, es como que el nicho más, puede decirse como más estresante, pues las bodas Claro, son muy estresantes. y es muy acelerado todo el paso a paso, ¿no? Tienes que convivir con emociones de muchas personas, Exacto. ¿no? Es súper interesante, siento que te recargas mucho, estás como, lo bueno de una boda es que siempre estás como que en celebración, hay cosas, la gente está contenta, se siente una energía muy bonita, pero sí es cierto que tienes como que la presión de que tienes, esa foto tiene que salir. La wedding planner no está muy contenta, creo, a esa hora, creo que está más estresada por cómo va todo desarrollándose. Pero ¿cómo sería tu día a día en una sesión de fotos para una boda o asistir a este evento para capturar los mejores momentos? Bueno, está como, creo que lo más importante es preparar todo el equipo. Tener todo el equipo preparado, o sea, saber que no va a haber falla en nada. Sí, y que no falte nada, ¿no? Exacto. No, y fíjate, a veces lo que hacemos generalmente para saber que todo está perfecto es irnos a la locación, o sea, que la novia no diga, la locación es tal. Ok, ya sabemos que, por ejemplo, el techo es. Nos pasó una vez que fuimos y el techo era negro. Y no puedes rebotar. Por supuesto. Entonces, son esos detallitos como que tienes que cuidarlo previamente para cuando vayas a hacer el trabajo, que todo lo más perfecto posible. Entonces, ¿te gusta más fotografiar personas que paisajes, cosas así, y objetos? Siento que me gusta mucho
esa parte social, pero también me gusta mucho paisajes. Los paisajes, de hecho, siempre he estado, tengo como proyectos de hacer paisajes, pero en film, hacerlo más en film. Y es todo lo contrario, porque acá en una boda tienes que estar como pendiente de las emociones, pendiente de los rostros, todo lo demás, y acá es como sentarte y ser paciente. La toma dura más tiempo y todo, o sea, es como variar todo el proceso. Claro. Son procesos bastante diferentes, pero siento que ambos tienen mucho que ofrecernos. Vale. Para ti, una buena fotografía, ¿qué te transmite? Una buena fotografía tiene que emocionarte. Una buena fotografía tiene que causarte emoción. Pues claro, porque parte de eso es tratar de como retratar un momento que quede, que perdure en el tiempo. Exacto. Y que la persona cuando lo vuelva a ver sienta esa misma emoción. Exacto, que sea, cada vez que regreses a esa foto, te regresa ese momento y te genere esa sensación. A mí me parece que es algo bastante bonito. Claro. Y como dentro del ámbito de diseño gráfico, ¿cómo logras conjugar todo esto y cuáles han sido tus mayores obras que tú has dicho como que, wow, esta producción me ha salido bien y gracias al conocimiento como pintor, como fotógrafo? Yo estando en la universidad soñaba con uno de mis sueños era estar en una agencia de publicidad y decía, ¿qué agencia de publicidad? Pero me da miedo, o sea, realmente me da mucho miedo. Decía como que... y tuve una muy buena profesora Vilar en la universidad, y ella me decía, no hijo, hazlo, simplemente tírate. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una agencia con gente maravillosa, gente que, o sea, que venía de una escuela mucho más compleja. Sí. Y aprendí muchísimo de ellos. Y me dieron también la carta blanca de hacer muchas cosas. Hice política, un día normal era hacer, de repente vender maquinaria pesada y luego ponerte a vender en una universidad. Muy diverso. Era súper diverso. Y dinámico. Todo lo que tenía que ver con constructora siempre me pareció muy, muy, muy interesante. Ah, qué bueno. Ahora retomando la parte ya de como pintor, ¿qué es lo que más te gusta pintar y que te apasiona así tanto? Pintar, fíjate que... ya aquí tenemos unas muestras, ¿no? Para que todos lo vean en sus pantallas. Siento que acá está como la muestra de las cosas. Me gusta mucho pintar cosas que nos representan a nosotros como panameños. Nuestra cultura, yo siento que tenemos una cultura maravillosa. Tenemos gente que crea cultura de una forma maravillosa. Tenemos personas que hacen estas bellezas de nuestro vestido. Oye, claro. Y hay música, hay tantas cosas. A mí me gusta mucho retratar eso. Y bueno, por otro lado también me encantan los retratos. ya vemos, sí. Oye, tenemos entonces una Marilyn y tenemos una Mora empollerada. Tenemos como dos contrastes. ¿Cómo manejas este contraste de estas dos pasiones que te gustan realizar? Yo siento que bueno, Marilyn fue la primera vez que hago un retrato fue por Marilyn. De hecho... Como una musa. Exacto, para ti que te inspira a hacer tantos cuadros así. Es lo que te motiva, pues. Ok. Y bueno, igual también físicamente tiene ciertas características tan interesantes que tú querías como replicarlas con el lápiz. Sí. Y bueno, con el lado de nuestra... Todo lo que es relacionado con lo típico siento que nos representa tanto que me parece tan bonito como ponerlo en arte, pues. ¿Qué técnicas aplicas más en tus pinturas? Fíjate, a mí me gusta mucho pintar en óleo. Ok. Me gustan los pasteles al óleo también. Bueno, he intentado varias. Creo que la parte de esto es experimentar. ¿Tienes algún por qué te llama la atención tanto este tipo de pinturas? El óleo me gusta porque te permite hacer más cosas y te da como más una extensión de tiempo, una ventana de tiempo para arreglar y todo lo demás. Claro. Y como los colores vibrantes también, ¿no? Se ve como más realismo. Sí, exacto. Tiene como una plasticidad, porque el tema es que vivimos en un país que es muy húmedo. Sí. Y esto también, el óleo como que te ayuda a resguardar la obra de esa forma. A ver, mira, aquí estoy viendo las figuras que has pintado. Vemos una Marilyn, pero vemos muchos detalles en estos rostros. ¿Cómo haces tú para tener como esa delicadeza, para ese delineado de los ojos, ver esas cejas, ver la expresión tan realista? ¿Sabes qué es eso? O sea, siento que hay ciertos medios que te permiten ser mucho más realista. Hay ciertas técnicas que te permiten ser más realista. Y luego ya es como que a un punto donde dices como que, bueno, quizás no quiero ser tan realista, quiero que como que el trazo sea más expresivo. Claro.
Y es una batalla, es como siempre una batalla. De hecho, esta pintura que tenemos acá tiene más detalle, pero inicialmente quería que fuese una pintura con pinceladas más abiertas. Ah, vale. Pero bueno, al final terminó siendo un poquito más detallada. Más detallada, sí, claro, claro. ¿Cuántas Marilyn ya has realizado en tu carrera? Yo llevo muchísimas Marilyn, de verdad. Siento que he hecho un montón. ¿Tienes alguna favorita que digas que no puedo salir de este cuadro? Bueno, hay una en específico que tengo varios años pintándola. Que creo que esa es como que creo que cada pintor tiene una obra con la que llega a obsesionarse o a meter su mente totalmente ahí. Tengo una Marilyn que la he hecho, pero con un detalle impresionante. Espero terminar algún día. Aquí estamos viendo ahorita mismo en pantalla algunas de las imágenes de los cuadros que has hecho. Hay unos donde has implementado láminas de oro. Cuéntanos cómo es esta técnica, esto que estás utilizando. Correcto. Inicialmente en este cuadro lo que quería hacer era el vestido es lamé dorado. Ajá, entonces, claro. ¿cómo replicas ese efecto? O sea, hasta cierto punto lo puedes hacer, pero yo decía, pero vamos a llevar como una dimensionalidad extra en el cuadro. Sí. Inicialmente lo que pensé fue, bueno, voy a agarrar citrino, que citrino natural, que tiene más o menos esa coloración, lo pulverizo o lo hago pequeñito y lo aplico sobre el cuadro. Pero entonces llegué a la conclusión de que, bueno, vamos a usar la minilla de oro. Terminé aplicando la minilla de oro en el cuadro y realmente le da como que una dimensión extra. El color, el brillo que le da, le aporta como que ese extra al cuadro. Wow, ¿y cómo nace este proceso creativo de Héctor para iniciar un cuadro teniendo un lienzo en blanco? Yo siempre he dicho, y lo pensé, que esta entrevista es como un lienzo en blanco junto a un gran pintor, que al final vamos a tener un gran resultado, ver toda tu trayectoria y todos estos hermosos trabajos que están presentándose en pantalla. ¿Cómo es este proceso creativo de un artista como tú? Mira, la verdad, yo siento que el cerebro humano es un misterio. Ajá. De hecho, yo me iba a dormir y de noche tengo como que un sueño. Soñé con esto. De hecho, esta imagen la soñé. Y entonces lo que yo implementé fue agarrar una libretita pequeña, ponerla al lado de la cama y agarro Eso nos pasa a todos, creo. En la madrugada están las ideas. Sí, te salen así, tu cerebro empieza a tirar cosas creativas en plena madrugada, te levantas y agarras la libreta y empiezas a bosquejar lo que estás mirando en ese momento, porque si no se te va a olvidar. Pues. Qué bueno ver toda la parte del proceso creativo y sobre todo el gran resultado. ¿Cuál fue ese primer cuadro que tú hiciste y que la gente comenzó a mirar y decirte que wow, aquí hay un gran talento? Fíjate, yo estuve pintando mucho, sí me pasó que de repente recibir críticas, había gente que decía como que estás calcando, cosas así. Estando en el INAC, recuerdo que pinto por primera vez en óleo a Marilyn. Ok. Y esta es la recreación de una pintura que ya existe. Marilyn la hicieron ¿cómo es? Estampilla chiquita. Ajá, estampilla chiquita. Me parece que el artista murió hace un par de años. Y era complejo porque era la cara de Marilyn, el cabello, todo el tema. Encima es un vestido como de lentejuela y la mano la tenía puesta. O sea, que igual mano es muy complicada. Claro. La mano puesta acá. Y ya cuando iba como por la mitad del proceso, el profesor Digno Quintero, que era mi profesor, mi maestro de pintura, se quedó mirando y dice como que, ok. Ahí hay talento, por ahí va la cosa. Esto es lo que yo quería. Sí, oye, y mantener la escala, porque estás viendo una imagen de una estampilla, hacer la gran escala, es súper más complejo el reto Muy complejo, hay cosas que también tienes que figurar, ver cómo la haces. ¿Cuál es la técnica que tú consideras que es como más compleja para desarrollar estos cuadros, estas obras de arte? Bueno, hay una técnica que siento que a mí me cuesta mucho el acrílico. Okay. El acrílico me cuesta bastante. Creo que cada técnica tiene su nobleza, cada técnica tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, si vas a hacer un paisaje y lo vas a hacer ahí, el acrílico, o sea, en vivo, el acrílico sería una muy buena opción. Pero también tienen los pasteles de óleo. Sí. Siento que en el mundo del arte los pasteles de óleo no se le da como que lo que realmente son. Claro. Y has trabajado también con carboncillo, ¿no? Vemos también algunas obras. Tengo carboncillo, he hecho también cosas a lápiz. Pasteles al óleo también. El pastel al óleo también es muy delicado, más que todo aquí con el clima que tenemos nosotros, ¿no? Para mantener todo el control dentro del cuadro. Todo el tema de humedad es bastante delicado con el pastel. Héctor, si tuvieses que hacerle un cuadro a una personalidad de gran renombre a nivel internacional, ¿a quién sería y por qué?
A nivel internacional. Sí. Ok. Fíjate que quizás me quedaría un poquito acá en Panamá. Ah, sí. Sí, Ah, bueno, sí, está bien. sí, me quedaría en Panamá. Y yo siento que, como te digo, Panamá ha dado tantas grandes figuras, Sí. a nivel de arte, a nivel de deporte. Hay una figura que siempre me ha parecido muy interesante, que también fue una artista muy destacada, y es Rosa María Brito. Ah, qué bien. Sí, Rosa sí. María Brito me parece como un personaje tan interesante que de repente dibujarla me parecería una muy buena, un muy buen experimento. Claro que sí, es una gran inspiración para muchas personas definitivamente, y creo que eso también habla también del valor que se le da a aquellas personas que han dejado una huella Exacto. en nuestro país y que queden plasmados para la eternidad en una pintura tan hermosa como esta de las que haces. Quiero que nos comentes cómo fue esa experiencia, Héctor, de haber ganado el premio Carlos Endara en el 2017, ¿fue, no? 2017, correcto. 2017. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? Fíjate que yo no había querido participar en un Carlos Endara. Lo hice una vez porque en la universidad esa era parte de las notas, era participar en el Carlos Endara. Ah, ok. Lo hicimos con film en blanco y negro, imagínate. Ok. ¿Fue fotografía? Fue fotografía, Ok. ajá. Y recuerdo que mandé una foto porque era parte de una nota, pero no sentía como, yo decía como que, wow, tanta gente metiendo trabajos ahí, Sí. ¿cuáles son las oportunidades, no? Y hubo un año en que justamente también tuve tuve como esa visión, y imaginé a una empollerada, y me imagino esta empollerada como desfragmentándose en mariposas, y yo Wow. digo, podría hacer algo así, podríamos inventarlo. Entonces había que faltaba un par de semanas y era como que tengo que conseguir la foto de las mariposas y todo esto, porque todo tiene que ser original. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad. Y es como parte de una gran metáfora que se habla de que Panamá es un país de abundancia de Correcto. mariposas, ¿no? Exacto. Junto con la belleza femenina del traje típico El traje nacional, creo típico. que es una gran composición que bien merecido este premio que tuvo, y creo que Gracias. ¿qué tanto te ayudó este premio para seguir dentro de este ámbito de la fotografía y la pintura? Fíjate que sí, fue de mucha ayuda. Siento que fue una ventana también para exponer lo que estaba haciendo con pintura. Realmente fue algo maravilloso. No pensé, no pensé que de repente iba a poder llevarme algún premio, pero sí fue una experiencia muy bonita, y una experiencia que también abrió como un compás para involucrarme mucho más en el tema de fotografía. Claro, y dentro de todo ámbito siempre hay avances y desafíos u obstáculos que la vida nos pone. ¿Cuáles han sido tus más grandes desafíos que has tenido que afrontar dentro de este medio? Con el tema yo siento que hay unos desafíos que son más obvios que otros. Por Sí, ejemplo, sí. A mí particularmente, cuando iba a la escuela de arte, estaba en Avenida B. Ajá. Entonces me decía mi maestro de pintura, me decía, pero quiero que pintes más grande. Y yo decía, pues que no puedo, porque no puedo utilizar el canvas tan enorme. Sí. Entonces eso era una limitación en su momento, que claro, imagínate llevar en un transporte público esto, Por supuesto, óleo, que complicado. si le pasas algo, o sea, sigue estando Sí. húmedo. Obviamente también yo siento que las limitaciones mayores son las que tiene uno en la mente. Es uno de los óbices más grandes que uno tiene, es lo que está en la mente. Y es esa vocecita diciéndote, ¿será que lo puedes hacer? ¿Será que no lo puedes hacer? ¿Lo puedes lograr? Siempre hay esas vocecitas que te quieren sabotear quieren mucho, sabotear, exacto. y tienes que ya que enfocarte y seguir esos sueños y seguir con ímpetu ante todo obstáculo que la vida siempre presenta, ¿no? Para salir adelante. Necesitas si sabes que lo puedes hacer, necesitas simplemente arrojarte y hacerlo, y dejar de lado como esos miedos, esas inseguridades que... Y creo que es normal de todo ser humano que tengamos nuestros altibajos. ¿Hubo algún momento donde tú tuviste algún bajo de esos que tú dijiste como que no voy a seguir con esto, y tuvo alguien apoyándote que te dijo, sí, sigue? Yo creo que a mí me preguntan muchas veces como, ¿y te relaja pintar? Y yo digo, no me relaja pintar. Y le digo, no, mentira, o sea, es gratificante, Claro. muy bueno, pero llega un momento donde tú dices, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago que la mano realmente se vea de esta forma? ¿Cómo incide la luz? ¿Cómo los tejidos se transparentan? Sí. Entonces siento que es muy constante decir como que ir contra una pared, Sí. y estrellarte contra esa pared, y tienes que autoconvencerte de que puedes hacerlo, puedes terminar ese cuadro. Héctor, ¿qué es de la vida tuya cuando apagas una cámara y vuelve al día a día normal? Bueno, el día a día normal es trabajo, trabajo como diseñador gráfico, Ok. pero luego de eso creo que todo lo que está relacionado con pintura es como que estar acá quieto un tiempo, pasar un montón de tiempo quieto,
y ya lo de ahí es como salir. ¿Tienes algún pasatiempo, algún hobby para liberar un poco la mente y obtener más creatividad y eso? Yo amo ir a la playa. Siento que la playa es como que el lugar donde yo realmente pertenezco, estar como que bajo el sol, escuchar el mar, todo ese es el lugar donde siento que me recargo más. Ok, y en casa, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Comienza, te preparas, vas a tu trabajo, regresa, ¿vienes jornada de pintura o cómo? Bueno, es como que agarrar la pintura mientras aún está seca, dedicarle un tiempito acá. A veces pasa que te quedas horas, tú pensaste que te estuviste ahí Cierto, ¿no? 1 hora y de repente tuviste 5 horas, son de repente las 11 de la noche y ya se acabó el día. Entonces, son parte de las cosas que disfrutas cuando nadie te estás viendo y no estás en el lente de una cámara. Exacto. Ok. Siempre estuviste inmerso entre el tema del arte, pero algún no negociable tuyo como artista que diga, no, yo voy por esta línea, me gusta esto, esto no lo voy a negociar con nadie. Buena pregunta, buena pregunta. Que te propongan algo diferente a hacerlo dentro de la pintura y que tú digas, no. Dentro de la pintura, bueno, yo siento que he tenido una barrera, el arte abstracto, siento que ha sido una barrera porque es como mucho más fluido y de repente yo soy una persona un poco más estructurada, pero siento que mi mente siempre va a estar abierta como que a ver cosas nuevas, a probar escenarios nuevos, no me parece mal. Eres más de realismo, más realista, ¿no? Soy más figurativo, más así, pero siento que también dentro del realismo hay espacio para hacer como trazos más abstractos e integrarlo al realismo. Pero abstracto como tal sí me cuesta un poco, la verdad. Como fotógrafo y que estás siempre detrás de los lentes de las cámaras, ¿qué es lo que has aprendido de las personas que has fotografiado? ¿Alguna anécdota o algo? Fíjate que yo siento que aprendes a sentir todas estas emociones. Por ejemplo, como te decía, cuando son bodas, te contagias de la energía de las personas que están celebrando, de la familia, esa energía, esa felicidad te contagias. Me gustan mucho también las fotos embarazadas. Creo que las fotos embarazadas son... mira. Sí, son muy interesantes porque tienes como que a esta madre, a esta familia nueva en formación y esta pequeña criatura ahí y sientes como que esas ansias, esas expectativas, ese será niño, será niña, todo aquello. Eso es algo que me llena muchísimo, de verdad. Definitivamente transmitir las emociones, ¿no? Porque es un momento tan especial para la pareja que cuando vean esto les quede en su memoria y cuando venga el niño y que crece y vea, mira, fue mamá, fue fotografiada. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún sueño profesional que aún está por cumplir? Yo creo que bueno, he tenido la fortuna de rodearme de mucha gente que me ha ayudado a lograr todas las cosas que he querido. Siempre tuve como que el sueño de trabajar en una agencia de publicidad, lo logré, entonces quería cambiarme como del lado del cliente, quiero lograrme del lado del cliente. Bueno, me dieron la oportunidad de estar acá del lado del cliente y siento que lo que me hace falta de repente es ya formalizar una exposición. Ok. Claro, y poner a la muestra de todas estas cosas bellas que has hecho, ¿no? Exacto. Y ver todo el talento que yo creo que a través de estas pantallas muchas personas van a poder admirar y ver que eres muy versátil en todo lo que haces, desde Marilyn, desde una empollerada y también vamos a ver ahorita mismo en pantallas hasta Lady D. ¿Cómo ha sido dibujar con esta técnica? Es carboncillo, ¿no? Lady D. Es carboncillo, correcto. Sí, es carboncillo con creta, bueno, tiene un poquito de pastel blanco. Ajá. Es una persona bien, al igual que Marilyn, son personas que tienen como rasgos faciales bastante... ¿Te gustan los retos, definitivamente? Sí, tiene el tema que con este cuadro siempre lo quise hacer, siempre quise dibujarla, porque hay un tema en su mirada, en la forma en que ella agacha su mirada, todo lo demás, y yo decía, en el momento en que quede como yo quiero, ahí digo como que salió como se esperaba. Pues. No, y uno cuando ve este cuadro, uno dice... wow, captó la misma mirada, la misma esencia, porque hemos visto diferentes modelos de Lady D que han hecho a nivel internacional, uno más apegado a la imagen de ella que otros, pero este detallado todo, eso es mucha paciencia. ¿Cuánto te demora hacer un cuadro como esto? En este caso, este cuadro sí demoró un par de meses, demoró un par de meses, pero pasa que también era algo que me decía mucho el profesor Dino, que decía como que tú tienes como un componente emocional y siento que es parte de todos, que de repente pintas cuando te sientes bien. Eso iba a preguntarte, ¿qué tanto juegan las emociones al momento de tú agarrar un pincel o una tiza pastel o un carboncillo? Totalmente. Recuerdo una vez
que está haciendo un cuadro al óleo, Ajá. justamente acá en el INAC. Y estaba molesto, porque no me salía. Y él se quedó mirando y él se reía. Y agarré, fue simplemente una pincelada y ya dije, ya, lo dañé. Ay, Dios mío, pero hay momentos en que uno dice, voy a tomarme un descanso para nivelar mi mente, estabilizar mi creatividad y retomo. Sí, de hecho me mandó a caminar al casco. Esto es importante, ¿eh? Vete a caminar al casco. Dice, cuando regresas vas a venir con la mente más abierta y efectivamente. Pero obviamente también es eso, ¿no? No puedes pintar o no puedes hacer las cosas solamente cuando estás bien. También porque todas las emociones son parte de... Puedes pintar también cuando hay de repente algo de enojo, cuando hay tristeza y tiene que quedar impregnado ahí. Entonces también es jugar mucho con esa parte de emociones. Cuando hablamos de diferentes emociones, hablamos también del apoyo familiar o de la familia que uno escoge, que son los amigos. ¿Qué tanto influyen ellos en ti en ser tu polo a tierra? Porque creo que dentro de este ámbito se necesita siempre como ese polo a tierra para estar siempre como conectado con lo que ocurre en nuestro entorno y demás. Yo, bueno, siento que he sido muy afortunado. Yo siempre he dicho que una de las mayores fortunas que uno puede tener son las personas que te rodean. Sí. Sean las amistades, como tú dices, esa familia que uno elige, para mí son familia. Y siempre he tenido la grandísima ventaja de estar rodeado de personas que siempre me han apoyado y también me han dado un feedback. Que tú necesitas como que también que las personas te den como que esa crítica. Eso es muy importante. ¿Tienes algún pintor que ha sido tu inspiración o que tú admires mucho? A nivel global, un Van Gogh, se puede decir. De hecho, leerte como que la forma en que él usaba las paletas de colores es mucho de lo que yo apliqué al final en la teoría del color, la apliqué en mis cuadros. Eso es muy valioso para mí. Y acá en Panamá, el señor Lewis creo que sería como que esa imagen de un pintor excepcional. Grandes figuras del arte, definitivamente, ¿no? Muy grande. Siento que es un talento enorme. Para ti, el estándar de calidad y la evolución dentro del arte, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo vas adaptándote a los nuevos cambios que la era globalizada actual nos pone y eso? Siento que hay cosas que se mantienen como inamovibles a pesar de que todo cambia. Tal cual. Tienes como estos pilares así. Tal cual. Y sabes que a veces me pongo a pensar también, por ejemplo, yo imagino en su momento cuando nace la fotografía, había mucha expectativa y se decía, murió el arte, murió el retratista, muere. Sí. Y realmente no, realmente se sigue, es como que simplemente una transformación de ese talento. Pero sí siento que hay cosas que varían mucho, pero hay otras que se mantienen como un pilar que no se mueve. Y por ejemplo la pintura del óleo, que uno diría como que bueno, llegó el acrílico tiene mucha más ventaja con el tema del olor, con el tema del secado, todo esto. Muere el óleo y no ha sido así. Yo creo que parte de eso está en que siempre mantener vigente la esencia innata de las cosas, que es como el corazón que mueve todas las artes. Exacto. Al final, todo se trata sobre las personas, la persona que ve el arte y de repente la persona que lo crea desde el punto de vista sentimental, no desde el punto de vista del ego, sino como que las intenciones que impregna en su obra y lo que esa persona quiere que el público perciba. Siento que esa es la parte más importante del arte. Claro que sí. Bueno, Héctor, ya hemos hablado muchas cosas, ya estamos muy serios y era un momento de relajarnos. Esto yo le llamo el recreo de la mesa y es la cuchara caliente. Y en esta ocasión, la cuchara caliente es con Héctor Rivera. La cuchara caliente. Ahora estamos en este momento que yo llamo como el recreo, Héctor, y es la cuchara caliente, que no es más que estas barajas o cartas que tienen preguntas aleatorias de las cuales tú vas a seleccionar una al azar. Y yo te voy a hacer las preguntas que tengan. Perfecto. Cuenta. Vamos a tomar esta que está aquí. Esa que está aquí. Ok. El azar ha seleccionado que la primera pregunta sea: ¿cuál es tu comida reconfortante favorita para un mal día? El arroz con pollo. El arroz con pollo panameño, ¿ah? El arroz con pollo panameño, no hay nada con el arroz con pollo panameño. ¿Te gusta el arroz con pollo que le ponen de esos que le ponen pasitas o el tradicional que lleva aceituna? Me gusta el tradicional con aceituna. Perfecto. Bien interiorado de fonda. Totalmente. Muy bien. Estamos igual. La segunda pregunta dice así: ¿eres de los que aman la piña en la pizza o de los que consideran esto un crimen culinario? Es muy controversial esta pregunta. Esa pregunta es bastante seria, más seria de lo que imaginas. Pero sí me gusta la pizza con... ¿Te gusta? Sí, pero es que
Tú como artista y como pintor debes saber que para gusto, los sabores y los colores. Exacto, totalmente. Bueno, la tercera dice así. ¿Qué comida te recuerda a tu familia? ¿Qué comida me recuerda a mi familia? Sabes que mucho el sancocho, pero hecho en casa. Y sabes que también en Santiago hacían un puerco horneado, un par de ingredientes, y el olor es otra cosa. Eso es, cuando sientes ese olor, sientes como que estás en casa, pues. Claro que sí, el olor a fogón de leña también se siente uno como allá donde exacto. uno. Ahí sientes que estás en donde... Entonces, ¿tú provienes también de familia de Santiago? Sí, yo de hecho yo nací en Veraguas. Okay. La mitad de mi familia es de Chiriquí, la mitad de mi familia es de Santiago. Ah, bien, entonces ya te trasladaste acá a Ciudad de Panamá para el tema profesional y eso. Sí, sí, sí. Ok. La cuarta pregunta dice así. ¿Preferirías tener el superpoder de comer sin engordar o el superpoder de comer de todo gratis? Tentadora esa pregunta. Sí. De comer de todo gratis. No importa esa librita de más, ¿no? Ahí se hace cardio. Okay. Yo creo que la consecuencia. Ok. La última pregunta dice así. ¿Cuál es tu placer alimenticio culposo? Siento que la pesada de Nance. La pesada de Nance. Sí. Y ahora que mencionas este platillo, la pesada de Nance, tiene sus detractores también, porque hay muchas personas que no les gusta el Nance. No, hay muchísimas, más de lo que piensa que no les gusta el Nance. Claro, pero yo creo que aquí se va a hacer un equilibrio de sabores, porque muchos le temen al Nance por ese toque de grasa que tiene y la acidez. Así es. Pero a través de esta elaboración se le ponen las notas dulces, ¿no? Y otra textura, y creo que se lleva muy bien, se complementa bastante bien. Me parece que es un platillo exquisito. Es algo que de verdad que aquí en Panamá nos define bastante también. Claro, y pesada de Nance con... Esto es una ñapa, pesada de Nance con quesito blanco o sin. Con el quesito blanco. Sí, totalmente. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, Héctor, esto ha sido todo por hoy en La Cuchara Caliente. Ahora vamos a una cápsula de sobremesa que son conversaciones que alimentan de la mano de nuestro especialista Manuel Hidalgo. Vamos y regresamos con más de esta conversación. No se vayan, ya volvemos. Sobremesa. Conversaciones que alimentan. Qué difícil llevar todo el peso solo. A veces creemos que no necesitamos ayuda o que las personas no están dispuestas a ayudarnos. Al contrario, las personas siempre van a querer ayudarte siempre y cuando salga de tu boca el pedir ayuda. Recuerdo que hace 2 años me pasó, estaba dando unas sesiones de mentoría, de comunicación, y recuerdo que a uno de los alumnos no le salía uno de los ejercicios, pero en vez de pedir ayuda, prefirió quedarse callado. Eso limitó en cierto momento esa seguridad que tenía. Menos mal que se pudo ver. Y le pregunté, Juan, ¿qué te está ocurriendo? Él me dice, es que siento que este ejercicio no me sale. El problema es que él lo estaba haciendo como creía, pero no como debería hacer el ejercicio. Y a veces no pedimos ayuda porque creemos que lo estamos haciendo mal o porque creemos que la gente no nos va a responder. Al contrario, la gente siempre va a estar dispuesta a apoyarte siempre y cuando seas tú que lo pida. Pedir ayuda es una de las herramientas fundamentales para relacionarnos, ya que las personas siempre van a estar dispuestas a ayudarnos siempre y cuando tú lo desees. Y regresamos con la parte final de A la Mesa, sin antes también pedirle las redes sociales a Héctor Rivera para que todas las personas que han visto todo este trabajo tuyo te sigan y puedan ver y apreciar todo este arte. Bueno, pueden seguirme en Instagram en Hector Art, que bueno, viene siendo como J Héctor con K. Okay. Ahí pueden ver como varias de las cosas que he hecho, pueden ver más pintura y pueden ver fotografía también. Claro que sí. Y antes también de finalizar esta parte de este bloque tan importante, porque aquí se da mensaje a todas las personas que quieran incursionar dentro de cualquiera de los ámbitos de nuestros invitados, en esta ocasión de la pintura, de la fotografía, del diseño gráfico, aquellos jóvenes soñadores que quieran, pero a veces no se atreven, ¿qué mensaje le darías? Que sigan su corazón, sigan aquello que sienten dentro, que sigan eso que los guía hacia el arte. Como les he dicho, hay muchas formas también de aplicarlo. Puedes dedicarte directamente también al arte. Si ese es tu camino, tienes que seguir el camino. Siento que hay que a veces liberarse de ese miedo que te implantan o que tienes tú mismo y simplemente seguir ese camino.
Héctor, ¿qué proyecto, qué cuadro tienes en mente así para hacer próximamente? Próximamente, bueno, debería terminar un par que todavía que tienen años, pero probablemente sea una Marilyn. Bueno, mira, sí, claro. Va a salir más fácil todavía Marilyn ahí detrás de la pintura. Exacto. Ok, qué bueno saberlo. También quisiera recordarles las plataformas digitales de A la Mesa, @alamesa.tv en Instagram. También estamos en TikTok, @alamesa.tv y en nuestro canal de YouTube, A la Mesa, el podcast. No pueden dejar de seguir también todas las redes sociales de Héctor para que puedan ver todo el arte y todo lo que hace. Héctor, yo quisiera agradecerte la oportunidad de haber compartido contigo este gran momento, de ver todas estas imágenes, todo este talento que tú tienes y que se refleja a través de cada una de las pinturas, de las muestras fotográficas, de todo el trabajo de diseño gráfico que también haces, e incentivarte también a seguir realizando todo este tipo de actividades, porque Panamá yo creo que necesita mucha más cultura a las futuras, a las nuevas generaciones, inculcarle esto. ¿Qué mensaje le das a todos los que son gestores culturales para que sigan impulsando esto? Bueno, te agradezco a ti por la invitación. Ha sido un tiempo bastante ameno, ha sido una entrevista bastante amena. Yo siento que Panamá tiene muchísimo talento, pero siento que de repente tenemos que dar más estructura para impulsar más a ese talento y para que se haga como una vitrina y se pueda tener más acceso a todo el arte que genera Panamá. Porque Panamá es un país rico en muchas cosas, pero también es rico en una cultura hermosa. Sí. Tenemos una cultura muy, muy variada, convergen tantos grupos de personas y se genera ese arte. Siento que debemos como que exaltarlo y ponerlo en una vitrina. Muchas gracias por este mensaje. A todos ustedes en casa, recuerden seguir viendo A la Mesa todos los jueves a las 9:30 de la noche, retransmisiones los sábados a las 12 del día y los domingos a las 9 de la noche. Aquí por Hispania, la ventana del talento nacional. Esto ha sido todo por hoy en A la Mesa y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Hemos finalizado el episodio de hoy. Los esperamos en un próximo programa de A la Mesa.